Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar, ayer hicimos la previa, en este vídeo vamos a hacer esta especie de previa, de noticias previas antes de los libres que vamos a vivir en el día de hoy en el Gran Premio de México, en la Ciudad de México, y un vídeo cargadísimo de noticias. Ha sido una mañana para aquí en España, para nosotros, madrugada, tarde, incluso mañana en algunos casos de noticias para México. Espectacular, un montón de noticias en el día de hoy, había algunas que se esperaban, había algunas que se iban rumorando que podían pasar y tenemos hasta 4 noticias. 3 de ellas, sobre todo, muy importantes. Algunas ya os la hemos comentado aquí en el canal porque hemos llegado a hacer un short también para estos de YouTube. Lo hemos llegado a hacer y ya lo hemos hablado. Y algunas noticias que han salido literalmente hace 15 minutos cuando estoy grabando este vídeo, la segunda noticia, y porque he estado esperando porque la primera salió hace 1 hora y cuarto. Así que vamos a comenzar con este vídeo. No me voy a entretener más y vamos a comenzar con las noticias que hay en el día de hoy. Comenzando por la primera noticia que ha habido en el día, muy importante, la más importante del día que ha habido, que es esa sanción al equipo Red Bull. En el día de ayer ya se empezó a especular que Red Bull iba a aceptar el acuerdo con la FIA, pese a que Red Bull dijo en su momento que no se habían excedido en el límite presupuestario. Ya ayer se estaba especulando que Red Bull iba a aceptar ese acuerdo con la FIA por el límite presupuestario y finalmente se ha confirmado en el día de hoy. Red Bull admite que se saltó el límite presupuestario, aunque se ha saltado en muy pocos millones, es más, menos aún de ese 5% se ha llegado a saltar, y Red Bull pues finalmente es sancionado con hasta 7 millones de dólares a pagar a la FIA y que va a repercutir en el límite presupuestario, y además le han reducido en un 10% lo que puede hacer con el túnel de viento y lo que pueden hacer de cargas aerodinámicas para el próximo año. Ahora mismo pues se está hablando mucho de qué es lo que, si esta sanción está bien puesta, si no está bien puesta, si se debería haber sido más, si debería de haber sido menos. En mi opinión creo que está bien puesta. Os he comentado en varias ocasiones que a mí me parecía que no podía ser una sanción leve, no podía ser una sanción de a lo mejor solo decir lo del túnel de viento, que les han reducido en un 10% el tiempo que pueden estar en el túnel de viento. Eso me parece completamente lógico, así no puedes desarrollar tanto, pero no me parecía que fuese a ser más. Le han puesto una sanción de 7 millones de dólares que va a repercutir en el límite presupuestario también, y a mí yo creo que ya con las dos cosas me parece que está más que bien para haberse excedido tan solo en 2 millones de dólares, que ha sido lo que se ha excedido el equipo Red Bull. 2 millones de dólares que se ha excedido también tanto por ese aumento de los precios que estamos viendo en todo actualmente, pues por ese aumento de los precios es por lo que se ha excedido, lo ha confirmado la FIA. Si no, se hubieran saltado en un 0,037%. Finalmente se han llegado a saltar en un 2% debido a eso que se ha excedido. Obviamente hubiera sido, ya se habrían excedido, pero era un 0,037%, hubiera sido mínimo, es que no llegaba ni a 1 millón, ni cerca de medio millón de lo que se hubieran excedido el año pasado si no hubieran sido por estos aumentos de los precios. Teniendo en cuenta eso, a mí que les repercuta 7 millones más al límite presupuestario, que le quites tiempo de túnel de viento, siendo además el equipo que menos tiempo en el túnel de viento iba a tener porque eran el equipo que van a ganar el Mundial de Constructores, a mí todo eso me parece entonces ya una sanción más que lógica. Veremos cómo repercute esto para el próximo año. Hay gente hablando de que si es poca sanción debido a que ya el año pasado y este año han conseguido ganar gracias a haberse cedido. Yo creo que lo que se han excedido es mínimo y lo que se han excedido no les ha dado para que, sin haberse excedido con eso, este año no estarían dominando como lo han estado haciendo y el año pasado no hubieran ganado. Yo creo que me parece una tontería. Yo ya lo he comentado en varias ocasiones que a mí el debate de si quitarle el Mundial a Max Verstappen o no me parecía completamente absurdo, y efectivamente pues la FIA ha llegado a este acuerdo. También a mí no me gusta en sí que se llegue a acuerdos. Al final llegar a acuerdos, por supuesto admite Red Bull que se ha equivocado, admite Red Bull que se han saltado el límite presupuestario. Red Bull también ha comunicado que en sí que no lo hicieron aposta, o sea, no es que hicieran para ganar una ventaja, que es completamente lógico, pero aún así llegar a acuerdos a mí en sí no me gusta. ¿Por qué? Porque entonces es una sanción menor a la que le hubieras puesto, porque entonces si no llegas a un acuerdo, si Red Bull te llevas a tribunales porque están seguros de que no se hayan saltado el límite presupuestario, luego resulta que sí, la sanción hubiera sido mayor. A mí me parece que acuerdos no se deberían de llegar, pero bueno, se ha llegado a un acuerdo y es lo que hay. Ya se estaba negociando desde hace la semana pasada en Estados Unidos, ya se les llegó a ver a Christian Horner y el presidente de la FIA juntos allí en Estados Unidos. Se detuvo porque murió el presidente o el dueño de Red Bull y finalmente se ha hecho oficial en el día de hoy antes de este Gran Premio de México. No ha sido la única noticia que ha habido en el día relacionada con los límites presupuestarios. Más adelante veremos ahora en un par de minutos. Pero primero tenemos que comentar la noticia que ha surgido para mí en España
por la mañana. La cosa ha surgido para vosotros en México, me imagino que ha sido ya por la tarde, noche casi. Pero bueno, la noticia cuál ha sido que Fernando Alonso finalmente recupera su séptimo puesto en el Gran Premio de los Estados Unidos. ¿Se ha hecho justicia? Yo diría que sí, debido a que le han recuperado Alpine el puesto, ha conseguido recuperar esa sanción que le pusieron, pues que se la quiten porque era una sanción, como hemos comentado en este canal, absurda. Primero tengo que comentar un poco los detalles que han sido, que es horrible, o sea, lo de la FIA hoy también ha sido espectacular. Primero ha tenido la reunión Alpine con la FIA y han sacado un comunicado que la sanción se mantenía, que no aceptaban la apelación de Alpine. Luego les han vuelto a reunir y sin ningún dato más, sin ninguna acusación más, sin ningún nada más de Alpine, han aceptado. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué sentido? ¿Por qué 2 horas después sí aceptas lo mismo que no has aceptado antes? No le veo ningún tipo de sentido. Más allá de eso, yo creo que sí que está bien quitada esa penalización a Fernando Alonso. Porque sí que es cierto, y Alpine lo ha admitido, porque Alpine no ha ido en contra de que Fernando Alonso tuviese un coche legal para competir. Alpine ha admitido que sí corrió sin alerón, si no eran condiciones seguras, si la FIA considera que eso no son condiciones seguras, eso es sanción. Pese a que la FIA no sacase la bandera negra y naranja. Pese a todo eso, admiten que obviamente no estaba en condiciones seguras según lo que pone la FIA y que la sanción está bien puesta. Pero lo que han ido a quejarse y lo que han aceptado y por lo que le han devuelto la séptima posición a Fernando Alonso es porque Haas puso la protesta más tarde del tiempo permitido, que aquí Haas también se ha reclamado porque a Haas le dijeron que estaba permitido excederse 1 hora más, pero el límite estaba en ese tiempo y Haas se cedió de ese límite. Ya no sé qué le habrán dicho a Haas y Haas se está quejando porque a ellos le dijeron que tenían más tiempo, pero el tiempo es el que es y Haas se pasó de ese tiempo, lo dio más tarde y la FIA en ese momento no tiene que considerar nada que se haya cedido de ese tiempo y la FIA lo hizo y la FIA sancionó a Fernando Alonso. ¿Que llevan razón? Sí, pero entonces la FIA se tendría que haber dado cuenta por sí mismos y haberles sacado la bandera negra y naranja 30 vueltas antes, que fueron las que disputó Fernando Alonso sin un retrovisor. Dicho todo esto, a mí me parece lógico que le hayan quitado esa sanción a Fernando Alonso y pues ha recuperado ese séptimo puesto, ha cambiado varias cosas del Mundial, ha conseguido subir esos puntos que perdió en Estados Unidos, está bastante cerca ya de su compañero de equipo gracias a estos puntos, que son un total de 6 puntos si no recuerdo mal, pero en realidad en el Mundial, tal y como estábamos hablando del Mundial, ha recuperado 7 porque Fernando Alonso porque Esteban Ocon con la penalización de Fernando Alonso subió al 10º puesto y tenía un punto, por lo tanto, este recuperado del 7º puesto de Fernando Alonso baja a Ocon a la 11ª posición, no puntúa y los 6 puntos de Fernando Alonso suponen 7 puntos. Eso es matemática pura. Vamos a seguir de tema, vamos a seguir por lo que estábamos hablando antes de límites presupuestarios. Os he dicho que ha habido en el día de hoy 2 noticias. ¿Cuál ha sido la segunda noticia? Ha sido sobre el equipo Aston Martin. Sabéis, todos sabréis aquí, si no os lo recuerdo, que Aston Martin también se había excedido en los procesos. Red Bull se había excedido en el límite presupuestario, pero además había incumplido procesos. Aston Martin solo había incumplido esos procesos también con relación al límite presupuestario. Y también en el día de hoy le han puesto esa sanción, ha sido la última que ha salido. Y finalmente Aston Martin recibe una sanción de $450.000, es decir, no llega al $500.000 por incumplir esos procedimientos. Me parece una sanción más que lógica. Al final hay que tener en cuenta que no ha sido excederse en el límite, sino que en los procesos para darles los papeles y todo eso lo han incumplido, no lo han cumplido a rajatabla y le han puesto esa sanción. Le repercutirá también en el límite presupuestario, pero no llega en sí a hacer 1 millón. Es como una llamada de atención de, oye, hay que hacer bien las cosas, hay que dar bien los procedimientos, pero en sí el límite presupuestario no se saltaron y eso es lo que le ha caído finalmente al equipo de verde, al equipo Aston Martin, el equipo donde Fernando Alonso, que estábamos hablando de él, estará la próxima temporada. Veremos qué tal le va, obviamente allí ya lo sabemos. Y ya para finalizar en el vídeo vamos a hablar de unas declaraciones o bueno, las sensaciones que están teniendo desde el equipo Mercedes para este Gran Premio de México, para este final de temporada más que este Gran Premio de México. Información desde Alemania, sale estas informaciones y es que Mercedes está muy focalizada en conseguir su primera victoria esta temporada. Tienen 3 oportunidades para hacerlo, casi lo consiguen en Estados Unidos, estuvieron muy cerca de conseguirlo en Países Bajos y le quedan 3 carreras para conseguirlo. En Estados Unidos demostraron un muy buen ritmo, estar muy cerca. Las mejoras que introdujeron en Austin, que eran las últimas para la temporada, demostraron que de verdad funcionan, que de verdad están ahí y están muy focalizados en conseguir esa victoria y además conseguir el segundo puesto en el Mundial de Constructores, ya que están muy cerca de Ferrari en el Mundial de Constructores, que si lo consiguen va a ser un batacazo para Ferrari enorme. Pensar que Ferrari empezó siendo el mejor equipo
y del mejor equipo van a acabar terceros en el Mundial de Constructores, habiendo quedado muy lejos de Red Bull y habiendo sido superados por Mercedes, que Mercedes estaba al principio de temporada más cerca del cuarto que del segundo, y Ferrari era el primero a principios. Va a ser un batacazo enorme si lo consiguen y están muy cerca. Pero en sí, Mercedes está muy focalizado en conseguir esa primera victoria, veremos si lo acaban consiguiendo, quedan circuitos donde lo pueden conseguir, no son circuitos súper favorables, pero podría ser, si con las mejoras acaban funcionando, que lo consigan. No esperan un muy buen fin de semana en México, pero Toto Wolff ha comentado también que este coche es impredecible y ellos no esperaban grandes fines de semana en muchos circuitos y de repente sacaran fin de semana espectaculares. Por lo tanto, que no hacen una predicción clara de esto, simplemente que están muy centrados en intentar conseguir esa primera victoria esta temporada, esa primera y probablemente única, porque no creo que consigan más de una, pero quieren conseguir eso. También hay que tener en cuenta que Hamilton tiene en su palmarés, en su historia en la Fórmula 1, en todas las temporadas ha logrado una victoria. Esta es la única temporada donde no ha logrado ninguna. También ha pasado con las poles, pero creo que al final las poles importan menos. Me refiero porque el dato que se está hablando siempre es las victorias y Hamilton tampoco ha conseguido ninguna pole y no se está diciendo eso. Pero bueno, Hamilton ha conseguido una victoria en todas las temporadas en las que ha estado en Fórmula 1. Esta temporada es la única por ahora que no lo ha conseguido. Podría llegar a ser que sea la primera donde no lo consiga, podría llegar a ser que en estas últimas carreras lo acabe consiguiendo. Veremos, quedan fines de semana posibles para poder hacerlo y si ocurre algo por delante o si Mercedes tiene buen ritmo. Por ejemplo, este último fin de semana en Estados Unidos tenían buen ritmo, Mercedes y Hamilton estaba consiguiendo igualar más o menos a Max Verstappen y además de repente pues hay una mala parada de Red Bull, que no es que digas que Verstappen abandone, que Pérez abandone, que Sainz que abandone en Estados Unidos también, no necesitas eso, necesitas por ejemplo esa mala parada de Red Bull de repente y que consigas luego aguantarlo. Lo que pasa es que Hamilton no pudo aguantarlo. Hamilton, si hubiera tenido unos neumáticos medios disponibles, porque no tenía neumáticos medios y Hamilton fue medios, duros, mientras que Verstappen por ejemplo hizo una estrategia medios, duros, medios y acabó con los medios y por eso tuvo una tanta ventaja al final. Pero si hubiera tenido Hamilton unos medios o si Verstappen hubiera tenido que poner duros, habría que haberlo visto, habría que haber visto si Hamilton no hubiera ganado el Gran Premio de los Estados Unidos. Pero bueno, esa es la última noticia del día. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo al final. Nos vamos a ver en un rato porque vamos a hablar de los entrenamientos libres, así que dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de esta sanción que ha recibido el equipo Red Bull y nos veremos dentro de un rato en el resumen de los entrenamientos libres del Gran Premio de México. Un saludo.